En Pink Elephant y Atlassian nos hemos ocupado por justamente ver qué hacíamos innovador para poder transmitirle a la audiencia algo innovador, algo que agregue valor. Y de tal manera que lo que decidimos hacer es juntar las prácticas ágiles con un enfoque muy concreto en entrega de valor, más un tema de automatización a través de todo el poder que tiene Atlassian. Entonces decidimos hacer este mix para poder hacer este webinar, que estoy seguro va a ser de su agrado. El compromiso de Pink Elephant y Atlassian es la entrega de valor y esperemos cumplir esa parte. El día de hoy ya se presentará cada uno de mis dos compañeros, pero quisiera hacer una breve introducción. Nos va a acompañar Arturo Carvajal. Arturo Carvajal fue CIO, tiene una expertise impresionante, es ingeniero, es el director de la práctica ágil en Pink Elephant y les puedo asegurar que definitivamente estamos en las mejores manos, ¿no? Y por otro lado está Gaspar Aguilar Vega, que también del lado de la parte tecnológica, del lado de la parte de Atlassian, incluyendo expertise en cuanto a metodología, pero también en cuanto a las herramientas, estoy seguro que va a ser una combinación perfecta. Y con ambas personas estoy seguro que ustedes se van a poder sentir cómodos para poder justamente obtener este valor de la sesión. Entonces, sin más preámbulo, les doy de nuevo las gracias y adelante, Gaspar y Arturo, por favor. Gracias, José Manuel. Bueno, muy rápido me presento, Gaspar Aguilar, soy el Territory Partner Manager para México y Centroamérica de Atlassian. Lo estoy transmitiendo desde la ciudad de Vancouver y bueno, con mucho gusto de saludarlos y listos para este webinar que, como comenta José, seguro va a ser muy interesante. Arturo, adelante. Gracias, Gaspar. Buenos días. Mi nombre es Arturo Carvajal y como bien lo menciona Gaspar, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir estas experiencias vividas y bueno, pues buscando que tengamos una sesión muy divertida y muy útil para todos. Adelante. Muy bien, pues vamos a iniciar con una empresa ficticia, Atlas Telecom. En esta empresa ficticia vamos a narrarles la experiencia que hemos tenido con diferentes clientes, con diferentes organizaciones a quienes hemos ayudado. Y la historia pues empieza con Atlas Telecom, en donde está presionadísima por las urgencias, porque la competencia no se detiene y también está plagada de buenas intenciones, de querer hacer mejor las cosas. Sin embargo, cada dirección, cada unidad de negocio, cada gerente tiene sus propios proyectos, todos críticos y todos importantes. Eso nos genera, la siguiente por favor, Gaspar. Eso nos genera un escenario, la siguiente por favor, un escenario en donde pues puede haber más de 100 proyectos activos. Hemos tenido la suerte de trabajar con empresas que han llegado a tener más de 600 proyectos activos. Esos proyectos obviamente no están alineados con la estrategia necesariamente. La priorización que se hace de ellos es más bien por peso político, o como le nombramos coloquialmente, el que grita más fuerte es el que tiene más prioridad. Tienen la característica de la capacidad de la organización no es tomada en cuenta. Se quieren ejecutar todos los proyectos al mismo tiempo, aun cuando la capacidad se exceda. Y a final de cuentas, es muy difícil responder una pregunta muy sencilla. ¿Este proyecto para qué sirve? El famoso ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y eso es una descripción muy típica del portafolio
que generalmente se tienen en las organizaciones antes de empezar a adoptar las buenas prácticas de la gestión del portafolio. La siguiente, Gaspar, por favor. Bueno, pues continuando con nuestra historia de Atlas Telecom, el escenario con el que generalmente nos encontramos pues son muchos proyectos. Todos los proyectos arrancan y se ejecutan de manera simultánea. Esto ocasiona que los equipos tengan multitarea, están con múltiples tareas y al mismo tiempo, y eso genera muchísima dispersión. No es fácil poderse enfocar en algo. Tenemos un avance muy lento en el progreso de los proyectos, y la gran mayoría de los proyectos, si no es que todos, no se pueden terminar. Y aunado a todo esto, pues tenemos un caos operativo porque todo el mundo está sobrepasado, todo el mundo trabaja en todo. Y finalmente, pues ese es nuestro escenario. Todo arranca, pero nada termina. Gracias, Arturo. Y sí, este tipo de situaciones típicamente se automatizan. Y eso no quiere decir que la herramienta resuelva el problema necesariamente. Entonces, a veces nos enfrentamos con estos casos donde vemos ese caos organizacional simplemente automatizado en la herramienta. En el transcurso de este webinar les vamos a enseñar diferentes pantallas de cómo en herramientas se va automatizando un proceso y cómo se va corrigiendo todo este ejercicio, pero vamos a empezar con esta primera vista de este caos automatizado. Algunas personas seguramente utilizarán algunas de las herramientas de Atlassian o cualquier otra herramienta del mercado, y seguramente varios de ustedes ven una pantalla de proyectos parecida a esta, donde hay un sinfín de proyectos. Aquí vemos hasta 8 pantallas con una lista inmensa de proyectos, sin orden, sin priorización, sin realmente alineación estratégica. Bueno, si le damos clic a cada proyecto podremos ver las actividades y el to-do y en dónde está la lista de proyectos. A lo mejor lo podemos ver en calendario, pero esto no nos dice cuál es la prioridad de las diferentes actividades del proyecto. Simplemente pues nos da un listado de las actividades, nos da un listado a lo mejor del estatus, de quién la tiene asignada, pero al final esto se vuelve un caos automatizado, porque es tener ese número grandísimo de proyectos cargado en una herramienta donde es difícil tener visibilidad, es difícil priorizar y es difícil saber cuáles de estas actividades y cuáles de estos proyectos agregan valor. Eso es lo que vamos a tratar de resolver en el transcurso del webinar. Ahora, en su organización, ¿utilizan ya alguna herramienta para gestionar proyectos? ¿Nos podrían ayudar a contestar esta pregunta muy rápido? Listo, vamos a continuar. Gracias. Bien, gracias. Muy bien, pues este modelo tradicional, y le llamamos tradicional porque pues es lo que generalmente encontramos, pues ocasiona retrasos constantes. El costo planeado de los proyectos se sobrepasa de manera recurrente. No quiere decir que solamente una vez y en un solo proyecto, en casi todos. Lo peor de todo es que nuestros clientes, nuestros usuarios están insatisfechos porque no hay entrega que sea útil para ellos, y el personal que participa en los proyectos está completamente desgastado. Ante este escenario, la pregunta que nos hacemos es: ¿y si el problema no son los proyectos, sino la manera en la que estamos gestionando los proyectos? Entonces, ante esa situación, ante esa pregunta, pues viene la decisión de cambiar, adoptar buenas prácticas de gestión del portafolio, buscar un modelo de gestión del portafolio que sea híbrido. No todo tiene que ser gestionado con un enfoque ágil. Hay proyectos que su manera de gestionar más adecuada es con un enfoque tradicional. Hacerlo con un enfoque ágil nos va a causar nada más dolores de cabeza.
¿Qué pasa cuando tenemos muchos equipos y sobre todo equipos que trabajan con un enfoque ágil? ¿Cómo le hacemos con un modelo que nos pueda realmente ayudar a escalar esta situación? Y pues no se trata tanto de si debemos adoptar o no las buenas prácticas, es evidente, sino tener muchísimo cuidado de no cometer los mismos errores simplemente cambiándole el nombre a las cosas que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Y entonces lo que Pink Elephant y Atlassian plantean pues es hacer una gestión híbrida escalada del portafolio, en donde conviven proyectos ágiles y proyectos con enfoque tradicional, en donde el modelo operativo que vamos a utilizar nos permita escalar en toda la organización esta forma de trabajo, y en donde tengamos una gobernanza muy clara, conocida por todos, desde el portafolio hasta cada uno de los proyectos. Esto no se puede hacer de manera improvisada. Requiere una metodología, porque esto finalmente es una transformación en donde las personas, la tecnología y la cultura van a ser transformados, y hay que hacerlo de manera muy ordenada, en donde debemos de trabajar primero hacia el negocio, ordenar y después empezar a ejecutar. La siguiente, Gaspar. Esta forma de trabajo que proponemos consta de varias etapas. La primera es hacer una alineación estratégica. Básicamente lo que nosotros hacemos es, cada uno de esos proyectos hay que buscar que estén alineados a los objetivos estratégicos de la empresa, a sus flujos de valor, a tener muy bien identificados los productos estratégicos de la empresa y cuáles son los proyectos que van a estar ayudando a cada uno de ellos. Una de las grandes definiciones, y sorpresivamente encontramos que la percepción y la definición de valor es diferente. Hay que tratar de unificar lo que significa valor y tener un inventario de cuáles son los problemas que tenemos con este portafolio y cuáles sí vale la pena resolver. Hay problemas que quizá no sean tan importantes o que causen tanto impacto positivo si se quedan como están. Esto nos va a ayudar a que podamos nosotros comunicar hacia dónde va la empresa y para qué existe cada uno de los proyectos que conforman nuestro portafolio. Adelante, Gaspar. Sí, gracias, Arturo. Y bueno, una vez que se hace esta definición de objetivos estratégicos, es importante que empiecen a capturarse en una herramienta colaborativa y donde podamos darle seguimiento en tiempo real a dichos objetivos. Muchas veces funciona que tenemos por un lado nuestro portafolio de proyectos, por otro lado tal vez solo en papel o en algún sistema de gestión de recursos humanos los objetivos organizacionales, pero difícilmente están conectados. Entonces, lo siguiente que les queremos mostrar es cómo deberíamos de capturar en una herramienta estos objetivos organizacionales para después poder ligarlos a los proyectos. En este caso, aquí viene un ejemplo de cómo podemos ver las diferentes áreas de enfoque de Atlas Telecom. Entonces, Atlas Telecom tiene sus áreas de enfoque para el año, donde pueden ver los objetivos estratégicos, que pueden ser, por ejemplo, expandir la factura digital, mejorar la experiencia del cliente, reducir costos, etcétera. Y podemos empezar a ver las metas relacionadas a cada uno de estos objetivos estratégicos. Entonces, aquí en cada objetivo estratégico, bueno, vemos que tiene que ver con el ARPU, con las activaciones, crecer ingresos por roaming. En temas de experiencia del cliente, pues hay que reducir el churn, incrementar activaciones. Entonces, los distintos objetivos pueden estar ligadas a una o más áreas de negocio o áreas de enfoque de la organización, pero el ejercicio que queremos mostrarles que las empresas deben hacer, y que es lo que estamos haciendo con varios de nuestros clientes, es que esta definición de objetivos estratégicos se capturen en una herramienta de automatización para después poderla ligar al portafolio de proyectos.
Gracias, Gaspar. Esto que acaba de mencionar Gaspar es importantísimo porque generalmente trabajamos con toda esta parte de objetivos, metas, flujos de valor en una sesión o en varias sesiones y se queda en un documento y alguien después tendrá que darle vida a ese documento. El hacerlo con una herramienta como la que nos comparte Gaspar es una ayuda importantísima porque esa captura la vamos haciendo en tiempo real. La misma herramienta nos va ayudando a que conforme vamos avanzando en esta metodología, vayamos nosotros registrando y ayudándonos como la herramienta. ¿Cuál es la secuencia que nosotros normalmente recomendamos? Lo primero es tener muy claro qué necesita el cliente y para eso utilizamos un canvas que se conoce como el Value Proposition. Algunas empresas ya lo tienen, algunas empresas no lo tienen. Después hay que contestar la pregunta ¿cómo generas valor? Y de ahí vienen las grandes definiciones de qué se considera valor para la empresa. Utilizamos el canvas del Business Model. Después, ¿cuáles son las actividades que van creando valor? Hacemos ejercicios de identificación de la cadena de valor. Y luego, cómo fluye el valor de principio a fin dentro de la organización. Y ahí hacemos ejercicios de flujos de valor. Con todo esto, pasamos a definir cómo nos debemos de organizar para que podamos nosotros operar de la mejor manera posible y a esto le llamamos nuestro modelo operativo. Esta es la secuencia que normalmente nosotros recomendamos. La siguiente, por favor. Y si lo queremos ver a nivel de diagramas, pues tenemos en la parte superior izquierda el Value Proposition Canvas. Después tenemos el Business Model. Después pasaríamos a la Value Chain. Después del Value Chain pasamos al Value Stream. Y por último, vamos a generar nuestro nuevo modelo operativo. Y este modelo operativo pues es el que nos va a guiar en el día con el día. Aquí podemos ver la cadena de valor de nuestra empresa Atlas Telecom. Este es un ejercicio que se hizo obviamente para fines de este webinar. Y esto así se vería nuestro diagrama de Atlas Telecom. La siguiente, por favor. Así se vería la lista de productos de Atlas Telecom después de hacer nuestros ejercicios en secuencia. Aquí pueden observar del lado izquierdo los diferentes productos que ofrece Atlas Telecom a sus clientes, la descripción de cada uno y al ir asociando con los flujos de valor podemos ir identificando cuáles van a ser las métricas de estos productos. Estas métricas tienen la particularidad que son métricas de resultados, no son métricas de desempeño. Esto es algo muy particular de esta forma de trabajo, de esta metodología, porque nos permite desde muy temprano identificar cuál es el valor de negocio para el cliente que estamos buscando para cada uno de los productos y cómo a través de los proyectos estas métricas se van a ir obteniendo. La siguiente, por favor. En el ejercicio que hacemos de flujos de valor, además de identificar los flujos de valor, identificamos también nuestros productos que están del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo. En el renglón superior están nuestra cadena de valor, que básicamente son las diferentes áreas funcionales. Y para cada producto buscamos cuál de las áreas funcionales participa en ese flujo de valor. Y eso nos va a ir definiendo lo que conoceremos como los flujos de valor. De tal manera que podemos nosotros saber para cada producto cuál es su o sus flujos de valor y cuáles áreas funcionales de la cadena de valor están participando. Esto nos va a ir permitiendo comunicar, tener esa narrativa hacia todas las partes interesadas de la empresa
sobre por qué y para qué se están ejecutando los proyectos y cuáles son los resultados que se buscan. Gaspar nos va a mostrar un ejercicio en donde todo esto que les acabo de platicar lo vamos a ver ayudado con la herramienta. Adelante, Gaspar. Sí, gracias, Arturo. Tradicionalmente las empresas de consultoría hacen todo este ejercicio estratégico, o sea, esto no es algo nuevo. El hacer estos ejercicios estratégicos es algo que, bueno, en cualquier consultoría de alineación estratégica se hace desde hace muchos años. El reto al que se enfrentan las organizaciones típicamente es que se genera este ejercicio estratégico en papel y al final del ejercicio de consultoría se entrega un set de documentos que a veces van al cajón y ya realmente nadie los revisa o nadie les da seguimiento. El objetivo de utilizar una herramienta en esta etapa es que ese ejercicio estratégico se pueda hacer de manera colaborativa en un tablero vivo en donde todas las personas involucradas puedan trabajar y colaborar en tiempo real. Aquí, por ejemplo, podemos ver este tablero de Atlas Telecom, que son básicamente los mismos slides que ya mostraba a Arturo hace unos minutos, pero en un tablero vivo. Aquí podemos ver el puntero de otra persona que está trabajando, viendo este mismo tablero al mismo tiempo que yo, está agregando comentarios. En este tablero, bueno, podemos ya empezar a agregar los elementos de cada uno de los componentes que comentó Arturo. En este caso tenemos el Value Proposition Canvas, por acá abajo el Business Model Canvas, ya con todo el detalle, todos los elementos. Aquí yo puedo hacer comentarios, pedirles a personas que por favor las revisen. A estas personas les llegará una notificación y podrán empezar a trabajar aquí en tiempo real, podrán empezar a agregar sus comentarios. Entonces el ejercicio colaborativo se vuelve automatizado y toda la información queda registrada en un tablero vivo. Acá luego saltamos al catálogo de productos, que ya está alineado a las métricas que capturamos inicialmente. Recuerden que hablamos de que las métricas podían capturarse y automatizarse. Bueno, en este momento ya tengo estas métricas y voy viendo el desempeño de las métricas en tiempo real al momento que estoy documentando el catálogo de productos. Y después puedo ver los objetivos estratégicos de la organización, cómo se cruzan con los flujos de valor, este diagramita que también mostraba Arturo en el PowerPoint, pero de manera en la que ya puedo ver los proyectos que están relacionados, y desde aquí puedo ver el estatus del proyecto, inclusive poder cambiar algunos estatus directamente desde el tablero. Entonces deja de ser un simple PowerPoint y se vuelve un tablero colaborativo en el que podemos ya dar seguimiento a metas, a actividades y proyectos, todo en una forma pues bastante visual en la que toda la empresa puede colaborar, y además el documento está vivo, actualizado en tiempo real para que todos los involucrados puedan tener la última foto en tiempo real. Gracias. Y aquí podemos ver nuestra empresa Atlas Telecom, cuáles serían los flujos de valor operacional, cuáles serían los flujos de valor de desarrollo para esta empresa ficticia. Y lo interesante es que estos flujos de valor, en el ejercicio que vamos haciendo, ayudándonos con la herramienta de Atlassian, esto va quedando dentro de la herramienta en tiempo real, en vivo. Es algo que está con vida, y como lo mencionó Gaspar, podemos ir desde ya, empezar a utilizarlo y aprovechar toda la funcionalidad que nos da la herramienta de Atlassian. La siguiente, por favor. La pregunta para todos ustedes es: ¿en tu organización están identificados los flujos de valor? Es importante porque este concepto de flujos de valor es fundamental cuando queremos nosotros hacer una alineación de nuestros proyectos a aquello que le va a entregar valor o un beneficio a los usuarios, a los clientes, a la organización completa. Atlassian Telecom, pues
conforme nosotros vamos haciendo el ejercicio, pues identificamos cuáles son sus productos y cuáles son los flujos de valor que vamos nosotros a desarrollar para que ese producto pueda ser entregado a nuestros clientes, y antes de entregarlo, desarrollarlo si es que no existe. Y empieza a haber una relación muy interesante, porque nos damos cuenta que hay flujos de valor que sirven a más de 2 productos. O visto de otra manera, nos damos cuenta que hay un producto que requiere de más de 2 flujos de valor y que hay que tener claridad en esos flujos de valor y poner atención. La siguiente. Eso nos lleva a que si tenemos ya en nuestro ejercicio un catálogo de productos, pues lo podamos ver y lo podamos aprovechar. En la medida en la que vamos haciendo el ejercicio, lo vamos a ir plasmando dentro de Atlassian para que podamos nosotros ir asociando los proyectos que están en ejecución o que están en el portafolio y a qué producto pertenecen y cómo aportan. Adelante, Gaspar. Sí, gracias, Arturo. Y aprovecho para responder una pregunta. Acá Diego Miquel nos pregunta si podemos explicar el tema de las métricas de nuevo, que no entiende si son las métricas del proyecto o el avance del proyecto. No son las métricas del proyecto, son las métricas que van a agregar valor a la organización. En este ejercicio estratégico se definen cuáles son los objetivos de la organización y cómo vamos a medir que esos objetivos están avanzando. O sea, todavía no llegamos al tema de proyectos. Lo que estamos mostrando aquí son los diferentes productos que tiene la organización y cómo esos productos soportan las métricas de los objetivos del negocio. Entonces, aquí hay una métrica de incrementar el ARPU que veíamos que está relacionada con un objetivo organizacional no recuerdo si decía incremento de participación o algo así. Entonces, tenemos diferentes objetivos estratégicos y estas métricas son las que van a ayudar a cumplir esos objetivos estratégicos. Entonces, aún no llegamos a la parte de proyecto, vamos a ir hacia allá, pero seguimos en este mapeo del ejercicio estratégico. En este momento estamos mostrando cómo estas métricas claves también están relacionadas a los productos, porque vamos también a relacionar productos con proyectos. ¿Vale? Gracias, Gaspar. 2 láminas más adelante vamos a hablar otra vez sobre este tema de las métricas y tratar de dar una respuesta a ese tipo de preguntas. Bien, pues viene la etapa 2. Hay que hacer una radiografía de nuestro portafolio. Ya la magia no existe, existe la realidad. Hay que hacer nuestro inventario y de ahí nuevamente resalto lo valioso de las herramientas de Atlassian, porque lo que vamos haciendo lo vamos haciendo en tiempo real y ya es algo útil. Ya no es necesario tomarle la fotografía a lo que escribimos en la pared o en los pizarrones, en el rotafolio, y luego entregárselo a alguien para que lo capture en alguna herramienta. Eso lo vamos haciendo en vivo. En esta radiografía, además de tener el inventario de proyectos, que la gran mayoría lo tiene, pero pues es el inventario caótico, también se busca identificar o tener registradas las iniciativas, aquellas cosas que apenas son una solicitud, pero que no se han convertido en un proyecto, cuáles son las dependencias que tenemos entre diferentes proyectos, cuál es el esfuerzo real que demanda cada uno de los proyectos, cuáles son sus riesgos, cuál es el valor que va a entregar y algo que generalmente se omite, cuál es la capacidad real que tienen los equipos que van a desarrollar los proyectos. El no atender fundamentalmente esto provoca que tengamos cuellos de botellas. ¿Qué vemos? La siguiente, por favor. ¿Qué vemos normalmente en un portafolio típico? El proyecto, sí está el objetivo estratégico al cual pertenece, está también su propósito, pero tenemos nada más identificado cuánto se estima que va a durar el proyecto y qué prioridad tiene. La pregunta es,
y esa prioridad está basada en qué. ¿Qué define la prioridad de los proyectos? Pasamos a la siguiente. Aplicar esta forma de gestionar el portafolio nos lleva a tener, además del proyecto, el propósito, cuál es el flujo de valor al que está apoyando ese proyecto, cuál es el flujo de valor a detalle que el proyecto va a estar ayudando. Y aquí nosotros podemos ver en esta lámina que el proyecto catálogo unificado lo que está buscando es ayudar a la gestión del catálogo, y que va a ser un proyecto que se ejecutará o se está ejecutando para buscar tener un time to market más corto. Ese es el resultado de valor. El tener identificados los flujos de valor ayuda muchísimo a que el resultado de valor pueda ser identificado, definido de la mejor manera. ¿Cómo medimos un time to market más corto? Pues a través de cuánto dura desde que inicia el proyecto hasta que se le entrega al cliente. Y la métrica nos dice time to market por producto, no por proyecto. El producto es lo que tenemos que estar nosotros midiendo, y nos pusimos una meta de que sea menor a 4 semanas. Entonces, estas métricas nosotros les llamamos métricas de resultado. No son métricas del desempeño del proyecto. El proyecto deberá de buscar tener estos resultados, que es entregar un producto al cliente en menos de 4 semanas. Y así, para cada uno de los proyectos podemos nosotros tener identificado cuál es el flujo de valor de manera muy específica, qué actividad es la que se va a ayudar con ese proyecto, cuál es el resultado que está buscando el proyecto y cómo lo vamos a medir y cuál es la meta que se está buscando para ese proyecto. La siguiente, por favor. Entonces, espero que con esto la pregunta haya quedado un poquito más clara, la respuesta, perdón. Y lo que sigue, pues es, vamos a priorizar nuestro proyecto, nuestro portafolio. Lo que nosotros recomendamos es hacerlo a través de una fórmula que se conoce como WSJF, por las siglas en inglés. Es una fórmula en donde se utiliza el valor que va a aportar el proyecto, cuál es el costo que tendría ese proyecto por no realizarse, cuál es el riesgo o la oportunidad que está atacando. A veces los proyectos son para minimizar un riesgo o son para aprovechar alguna oportunidad de mercado, y cuál es el esfuerzo que estimamos que requiere cada uno de estos proyectos. Con estos valores dejamos de priorizar a partir del que grita más fuerte y priorizamos los proyectos de acuerdo a cuál genera más valor para la empresa. Esto nos permite clasificar los proyectos por su impacto, su valor económico, el valor al cliente, el valor a la empresa, y entonces vamos a llegar a un portafolio que está perfectamente enfocado y alineado con la estrategia de negocio. Y parece increíble, pero eso provoca portafolios mucho más reducidos. No quiere decir que los proyectos que están ahí ya se van a tirar a la basura, no. Simplemente nos vamos a enfocar en aquello que le genere más beneficio al cliente y a la empresa. Y Gaspar nos va a ayudar a platicarnos y a ver cómo esto se puede hacer utilizando todo lo que ya hemos venido desarrollando y hacer un ejercicio de priorización utilizando esta forma de priorizar. Adelante, Gaspar. Sí, gracias. Sí, efectivamente este WSJF de proyectos y administrarlos de manera priorizada también se podría hacer en papel o con hojas de cálculo, pero bueno, hay una forma mucho más fácil y visualmente atractiva de hacerla. Entonces, en este caso podemos utilizar un tablero como este, donde tenemos el listado de proyectos, el catálogo de proyectos que tiene la organización,
y podemos tener diferentes métricas. En este caso, Arturo mencionaba el valor, la criticidad, si hay mitigación de riesgo u oportunidad, si necesita cierta capacidad para ejecutarse, y todo esto nos da una fórmula que es un WSJF. Entonces, otra vez lo podemos hacer esto en papel, pero también tenemos opción de hacerlo en una herramienta que nos lo hace de manera automática. Por ejemplo, aquí, si cambio la criticidad, cambia automáticamente el WSJF. O sea, podemos trabajar con una herramienta de esta naturaleza, que además nos permite verlo visualmente, ver nuestro portafolio de proyectos en estos ejes de valor WSJF o impacto esfuerzo. O sea, puedo yo definir cuáles son las métricas que a mí me sirven para priorizar mis proyectos de la mejor manera. Entonces, en este caso vamos a utilizar WSJF. Bueno, aquí podemos decidir qué proyectos son con los que me quiero enfocar. Típicamente, por ejemplo, si usamos la matriz impacto-esfuerzo, pues vamos a tratar de enfocarnos en los proyectos de mayor impacto, pero que además generan menor esfuerzo, ¿no? A lo mejor este sería un candidato. Entonces, podemos visualmente, de manera muy atractiva, otra vez colaborativa y muy simple, hacer esta priorización de proyectos para empezar a enfocarnos en ese subset de proyectos que comenta Arturo, que son más estratégicos, en vez de que los recursos estén compitiendo con 100 proyectos al mismo tiempo, de los cuales ni siquiera estamos seguros que se agrega valor. Y bueno, aquí una pregunta más, otro poll para ustedes. ¿Saben si en su organización priorizan adecuadamente los proyectos? Aquí si nos ayudan con un simple sí o no en el poll, les agradecemos mucho. Listo, muchas gracias. Bien, bueno, pues como ustedes han podido apreciar, el tener identificados nuestros flujos de valor y relacionar los proyectos y la priorización nos ayuda muchísimo a pues tener esa alineación de nuestro portafolio y el poder tomar esas decisiones respecto a cuáles son los proyectos que deberíamos de ejecutar, asignándole la capacidad que tenemos en la empresa, cómo los vamos a medir y cómo podemos saber si esos proyectos verdaderamente nos están ayudando a lograr los objetivos estratégicos de la empresa. Y aquí voy a comentar algo que generalmente es una pregunta muy dolorosa. ¿Qué hacemos con un proyecto que está en marcha, que está entregando beneficios de manera periódica, no hasta el final del proyecto, pero que esos resultados no están alcanzando las metas que se tenían previsto? ¿Deberíamos de seguir asignándole recursos a ese proyecto? ¿Deberíamos de cancelarlo temporalmente y asignar esos recursos a otro proyecto? ¿Cuál sería el proyecto que debería de usar los recursos que se van a liberar? Esta pregunta o estas preguntas son preguntas muy dolorosas porque generalmente no sabemos o no tenemos elementos para responderlas. Cuando tenemos la ayuda de esta herramienta y esta forma de trabajo, las respuestas se convierten en respuestas relativamente sencillas y, como lo mostró Gaspar, podemos visualmente ayudarnos para tomar las mejores decisiones. La siguiente, por favor. En la etapa 4, pues viene el diseño ya de nuestro modelo operativo. Ya tenemos nuestro portafolio perfectamente bien alineado y priorizado. Muy bien, ¿y qué tenemos que hacer para llevar a cabo esto? Pues la propuesta que nosotros les hacemos es diseñar ese modelo operativo que fundamentalmente lo que busca es: vamos a dejar de trabajar por proyecto y vamos a ponernos a trabajar por productos y flujos de valor. La consecuencia de esta manera de trabajar es dejar de trabajar de manera aislada por silos, por áreas funcionales, y buscar que todos trabajen de manera colaborativa. La herramienta nos va a ayudar muchísimo a hacerlo. Y aquí hay algunas capacidades organizacionales que hay que ir desarrollando. Hay que incorporar la gestión de un portafolio Lean, que es una
técnica de gestión de portafolio muy, muy recomendable. Hay que establecer cadencia en la manera en la que vamos a ir nosotros haciendo estas revisiones y seguimiento de los proyectos. Deberá de ser tiempos cortos, se recomienda que no sean más grandes de 3 meses, aunque hay características organizacionales o empresariales que pudieran recomendarnos que fueran cada 4 meses o a lo mejor cada mes. Para aquellos que dominan o que conocen el marco de trabajo SAFe, pues eso es lo que se conoce como el Program Increment. Hay que crear grupos de equipos ágiles. Recuerden que ya no vamos a trabajar con un solo equipo, van a ser varios equipos, y si esos equipos están trabajando sobre un mismo flujo de valor operativo, pues hace mucho sentido que estos equipos se agrupen y se alineen a estos flujos de valor. Hay que desarrollar o mejorar o alinear diferentes roles como el de Chief Agile Coach o el RTE según SAFe, el gerente o manager de producto. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo operativo nos va a llevar a organizarnos por producto y no por proyecto. La participación activa de un arquitecto de sistemas es fundamental, porque ya el tema de gestión de la arquitectura se hace referente. Entonces, nuestros equipos de proyecto van a estar enfocados en el valor, alineados por estos flujos de valor. La siguiente, por favor. La etapa siguiente, pues, es seleccionar 2 o 3 iniciativas. A veces son proyectos un poquito grandes, estratégicos, y empezar a trabajar con ellos. Cuando tenemos portafolios muy grandes, no se recomienda arrancar con todos al mismo tiempo. Hay que enfocarnos en aquellas estrategias, en aquellos proyectos estratégicos o que sean mucho más relevantes. Y nuevamente lo que nos mostró Gaspar, ¿cuáles son los proyectos que generan más valor y requieren menos esfuerzo? Y eso nos podría ayudar para poder arrancar un piloto controlado. Otra parte importante es asignar equipos dedicados a esos proyectos y que estén comprometidos con ese proyecto. Esto es algo difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar en todos los proyectos al mismo tiempo. Aquí estos equipos se van a dedicar a esos proyectos que están en el piloto. Recomendación, si no se tiene, ayudarse de un coaching o un acompañamiento con enfoque ágil. Respetar mucho los eventos que recomiendan las diferentes metodologías ágiles. No es por el hecho de la metodología, sino porque nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades de poder tomar decisiones de manera frecuente y crear una verdadera cadencia en la ejecución y seguimiento de los proyectos. Y si trabajamos con proyectos de tipo waterfall, poder hacer esa sincronización con los proyectos que llevan un enfoque secuencial, con proyectos que llevan un enfoque ágil. La sincronización es básica cuando nosotros tenemos un portafolio híbrido. Y esto nos va a permitir tener muestras de que la forma de trabajo funciona. ¿Cómo empezamos a ver esto? Cada uno de los proyectos va a poder tener un documento vivo. Hay quienes le llaman Value Memo, hay quienes le llaman Project Charter, se le da diferente nombre, pero ese documento vivo que va a salir de las herramientas que nos ha estado mostrando Gaspar, pues nos va a permitir ir dándole seguimiento a cada uno de los proyectos, cómo va, qué resultados hemos tenido hasta el momento, cómo va la parte financiera del proyecto, cuáles son las funcionalidades o características de lo que se va generando durante el proyecto. Y entonces esto nos va a ayudar a mostrar y a vivir que esta nueva forma de trabajo está aportando realmente un beneficio no solamente a quienes ejecutan, sino a quienes le dan seguimiento y sobre todo al beneficio que le está dando a la empresa. La siguiente, por favor.
Y bueno, pues ya viene la parte, ¿y cómo gobernamos todo esto? Bueno, pues fundamentalmente hay que desarrollar a los dueños de las épicas, es el nombre que se le da, son los dueños fundamentalmente de los productos, quienes son los que se van a encargar de gestionar y van a tener esa responsabilidad de gestionar un producto, incorporar técnicas como Kanban a la gestión de proyectos. Son herramientas visuales que ayudan muchísimo para poder saber cómo va nuestro portafolio. En esta forma de trabajo es relativamente fácil integrar áreas que normalmente están aisladas o trabajan desde su perspectiva de forma aislada, como es el área de operaciones, arquitectura, planeación, finanzas. Se recomienda como parte de la gobernanza del portafolio tener revisiones trimestrales, no solamente para ver cómo va el cumplimiento del plan. Esta es una métrica tradicional de desempeño, porcentaje de avance con respecto a lo planeado. Aquí lo que se recomienda es, sí, se puede hacer y se debe de seguir haciendo, pero lo más importante es qué tanto beneficio está generando el proyecto, y las decisiones se van a tomar de manera trimestral y ya no anual. Y entonces, pues la organización lo que hace es, deja de medir cuántos proyectos arrancan y empieza a medir qué resultados reales estamos teniendo. No importa si son 2 o 3 o 5 o 100 proyectos los que se están ejecutando, cuáles son los resultados que estamos teniendo. La siguiente, por favor. Entonces, esto nosotros lo podemos ver de manera integral, aprovechando todo lo que se va desarrollando en esta forma de trabajo, utilizando las diferentes herramientas de Atlassian. Adelante, Gaspar. Sí, gracias, Arturo. Entonces, ya aquí podemos darle un giro completamente de la primer vista que vimos de una lista inmensa de proyectos a una vista integrada de algunos proyectos solamente. Aquí veo 2 proyectos en este tablero, podrían ser más, dependiendo de cuántos se definan en este primer piloto que mencionó Arturo, pero los proyectos ya están priorizados, cada tarea priorizada, con claridad de perfectamente a cuáles objetivos estratégicos o a cuáles metas organizacionales están apoyando cada uno de los proyectos o de las actividades de los proyectos. Podemos ver estos tableros, estos Kanban boards que comentaba Arturo, pero ya como un roadmap o un programa trimestral donde vamos a ver cada trimestre qué partes del proyecto, qué proyectos se van a ejecutar, ya con una visión más de largo plazo, donde no solo vemos un proyecto, sino varios de ellos en una sola vista y con claridad de cuáles iniciativas estamos apoyando. También podemos ver la utilización de los equipos, la capacidad de los equipos que están involucrados en cada uno de los proyectos, con el nombre de las personas que están involucradas en cada uno de los proyectos, e inclusive puedo ver pues, las dependencias entre las actividades, aunque estas pertenezcan a distintos proyectos, ¿vale? Ya a fin de cada uno de estos equipos puedo ver, por ejemplo, específicamente cuáles son las actividades de cada uno de los proyectos a los que este equipo está tomando como responsable. Si doy clic aquí al filtro, me muestra un subset de esa vista organizada de proyectos. Entonces ya puedo empezar a darme una idea de cada equipo a qué metas estratégicas de la organización está soportando, ¿vale? Entonces esto es una vista totalmente diferente de lo que vimos al principio. Estamos tratando de darle orden a todo ese caos de actividades de proyectos, a ponerlos de manera priorizada y con visibilidad clara de las metas a las que se da seguimiento, sabiendo que ya hicimos todo este ejercicio estratégico de alineación y sabiendo que estos proyectos son los proyectos críticos que nos van a llevar al resultado que la empresa está buscando. Gracias, Gaspar. Muy bien. Y bueno, pues finalmente, si tenemos nosotros una nueva forma de trabajar, es importantísimo desarrollar y atender
la cultura y el nuevo liderazgo. Esta forma de trabajo pues no debe de ser nada más una moda, debe de convertirse en la verdadera forma de trabajo, y para eso implica que trabajemos mucho en el tema de cultura y liderazgo, entendiendo cultura como los hábitos y las competencias que tenemos. Si se dieron cuenta, esta nueva forma de trabajo requiere desarrollar algunas capabilities dentro de la organización, algunas competencias que no existen, que las identificamos por el nombre del rol, pero fundamentalmente requiere que aquellos que van a ser líderes no lo sean solamente porque tienen una jerarquía organizacional. Los líderes para esta nueva forma de trabajo se convierten en personas que facilitan el trabajo, que ayudan a eliminar los bloqueos o los impedimentos que hacen que los equipos y que los proyectos no avancen. Ayudan muchísimo para que haya mucha transparencia, no solamente transparencia en lo que estamos haciendo, sino transparencia en los resultados que estamos obteniendo. Ayudan a que nos enfoquemos en aquello que genera valor. Las empresas a las que hemos ayudado en la parte de cultura y liderazgo dejan de pensar en esto es todo lo que tengo que hacer, y todos los días se preguntan de todo lo que hay que hacer, qué es lo que genera más valor para poderlo hacer lo más pronto posible. Y sobre todo, pues trabajar para que vayamos nosotros madurando, vayamos avanzando en esta nueva forma de trabajo, y que sobre todo la podamos mantener de forma sostenible. ¿Por qué? Pues porque obviamente demanda un esfuerzo, pero debemos de asegurarnos de que sea un esfuerzo que se pueda sostener de manera o en periodos de tiempo muy largo. La siguiente, por favor. Esta empresa Atlas Telecom, después de haber hecho estos ejercicios, después de haberse apegado a esta forma de trabajo, ya no tenía 100 proyectos abiertos, tenía muchos menos. Ese fue el resultado, pero esos proyectos, aunque fueron mucho menos, todos los proyectos terminan, los clientes veían resultados, los usuarios veían resultados de los diferentes proyectos, la estrategia se iba materializando porque los proyectos estaban entregando valor. Se hizo mucho más fácil predecir esto sí va a terminar bien y esto no va a terminar bien, y tomar las decisiones lo más pronto posible, y permitió que toda la organización de Atlas Telecom pudiera enfocarse en entregar valor de manera continua. Lo que podemos resumir después de haber hecho este ejercicio con Atlas Telecom, pues es que hacen menos, pero logran mucho más. Y bueno, pues, ¿cómo lo vemos? Pues estos son resultados, estos son algunos ejemplos de cómo se puede ver un equipo de proyecto que decidió llamarse el equipo verde, cuánto planeó, cuánto realmente terminó. Aquí está el porcentaje de cumplimiento, pero lo más importante es qué tanto cumplimos, qué tanto entregamos. Pues simplemente la meta se alcanzó en un 5%, que era aumentar los ingresos por pago de servicio y recargas. Estamos hablando de Atlas Telecom. La meta de incrementar el número de clientes únicos, se había puesto una meta de 1.5 millones, se alcanzaron 1.65 millones. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros estamos midiendo es valor, son resultados de negocio, no tanto el avance del proyecto, sino los resultados del proyecto, y estas son lo que nosotros le llamamos las métricas de resultados. Y en cuanto a la transformación a esta nueva forma de trabajo, podemos observar que en el polígono interior así estaban al inicio del primer periodo,
y en el polígono exterior pues asista su madurez en esta nueva forma de trabajo, en cómo han ido adoptando e implementando el nuevo modelo operativo. Bueno, pues para concluir este webinar, esta forma que nosotros estamos proponiendo para trabajar nos va a ayudar a que podamos tener, además de buenos resultados, cuando decidamos expandirlo, escalarlo, que no perdamos el control y el gobierno del portafolio y de los proyectos, y que mantengamos siempre los proyectos alineados a la estrategia y que podamos nosotros convertir esa estrategia en una ejecución y en una operación del día con el día. Podríamos nosotros concluir con esta frase: Atlas Telecom el día de hoy hace menos proyectos, pero está entregando mucho mayor valor. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en aquello que genera más beneficio a nuestros clientes, usuarios y a la empresa. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro webinar. De manera asociada, la tecnología, como lo hemos visto y que nos ha compartido Gaspar, ayuda muchísimo a temas de colaboración, a darle visibilidad a lo que nosotros estamos haciendo desde que iniciamos con esta alineación estratégica hasta que estamos ejecutando el día con el día. Gaspar. Sí. No, muchas gracias, Arturo. Y sí, nada más mencionar que bueno, las métricas del proyecto no dejan de ser importantes. Por supuesto que hay que darle seguimiento a cada proyecto en particular, pero lo interesante de este ejercicio es que esa visibilidad no es solamente en la ejecución de proyecto, eso ya lo damos por sentado, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es poder utilizar la tecnología para proporcionar visibilidad de todo el ejercicio estratégico, desde el análisis de las necesidades del negocio hasta ya la ejecución de los proyectos particulares que van a agregar valor a la empresa. Muchas gracias. Quisiera comentar algo por ahí, equipo. Pues bueno, yo creo que siguiendo con nuestra propuesta de valor al inicio, me parece que se concluyó. Yo quiero felicitar a Gaspar y a Arturo. Una ejemplificación, un storytelling bien interesante, y algo que creemos fielmente en Pink Elephant es que las prácticas se adaptan y se adoptan acorde al contexto, ¿no? Cada organización tiene sus particularidades, tiene su entrega de valor, tiene sus estrategias, inclusive los temas culturales, ¿no?, que comentábamos. O sea, cada organización tiene su estructura, tiene sus formas, tiene su idiosincrasia, y es justo, yo creo que lo que hemos logrado hacer muy bien en Pink Elephant y Atlassian, de poder adaptarlos al contexto de cada organización. Entonces, pues muy bien. Gracias, Arturo, Gaspar, por el comentario. Sí, están las preguntas, no sé si las responden. Sí, hay varias preguntas. Veo que varias personas están preguntando sobre la grabación. Efectivamente vamos a publicar la grabación. Este webinar ha sido grabado y todas las personas inscritas van a tener acceso a la grabación. Ese comentario lo veo bastante acá en el chat y también en las preguntas. Pregunta Ricardo si vamos a compartir la grabación. Hay otra pregunta, Arturo, yo creo que esta es para ti. Dice, respecto a la fase 6, cuando se eligen 2 o 3 iniciativas, la pregunta es si estas iniciativas se eligen por cada equipo ágil, porque la preocupación es que si tienen varios equipos ágiles que van a tomar 2 o 3 iniciativas, bueno, ya suma 12, 18 proyectos, pero que si solo fuesen 2 o 3 iniciativas en general, podría ser una subutilización de los proyectos. Esta es una preocupación de Diego Miquel. Gracias, Diego. Pues mira, la respuesta es de esta manera. Si yo tengo una capacidad para atender 10 proyectos al mismo tiempo, porque esa es la capacidad que tengo en la organización, lo que tengo que hacer es buscar
en dónde asigno esa capacidad de 10, a cuáles proyectos, los que sean más importantes, los que me generen valor, mayor valor, ahí es a donde voy a asignar. Probablemente tenga 200 proyectos, pero me voy a enfocar en esos 10 porque esa es la capacidad que tengo. Y los otros 90, una vez que termine con estos proyectos, me voy con los siguientes de acuerdo a la prioridad. Esa es la forma. Cuando nosotros arrancamos por primera vez, bueno, pues escogemos no todo el portafolio, escogemos 2 o 3 y en esos nos enfocamos y en esos hacemos el piloto. Una vez que lo hacemos por primera vez, pues nos damos cuenta cuáles son aquellos ajustes que tenemos que hacer para una siguiente iteración, en una siguiente ronda. Esa sería mi respuesta. Sí, muy bueno, Arturo. Y también, pues sí, comentarles que a lo mejor también es un cambio de filosofía, ¿no? A veces queremos realmente como abarcar más por abarcar más, porque a veces es un poco la cultura organizacional y a veces hasta la cultura de trabajo en México, ¿no? En Latinoamérica tenemos ese tema de querer abarcar más por abarcar más. A veces es mejor abarcar menos, pero hacerlo okay, de manera más contundente. Bien. Sí, otra pregunta. Ajá. Estoy viendo dos preguntas que creo que pues se pueden responder con una misma respuesta. La de Germain nos pregunta ¿qué marcos de referencia se consideraron en el caso de uso de esta presentación? Safe, ITIL, Agile, Scrum, etc. Y Guillermo Villalón nos pregunta, ¿esta metodología apoyada por flujos de valor está basada en ITIL, COVID, cascada de objetivos, ambos con otras metodologías? La respuesta es sí. En Pink Elephant tenemos un modelo que se llama Integrated IT Service Management y que se basa en eso, en integrar diferentes marcos de trabajo y metodologías, incluso técnicas, que incluyen Scrum, Safe, DevOps, que les gusta Scale Agile, es un marco de trabajo que permite integrar diferentes metodologías. Como decimos nosotros coloquialmente, no estamos casados con una, aprovechamos lo que es más adecuado para cada situación de nuestros clientes. Creo que con esto podríamos contestar esas dos preguntas. Por acá tenemos una pregunta de Agustina. Dice, si estoy en una corporación que tiene equipos ágiles especializados en canales y el resto es tradicional, anualmente 200 proyectos, usamos Jira y en muchas oportunidades a medida que se avanza en proyectos tradicionales se necesita un squad. ¿Quiénes tienen proyectos priorizados? ¿Cómo se solucionarían eso a inicio de año cuando se relevan los proyectos anuales? Bueno, aquí hay varias preguntas, pero básicamente creo que podrías tú dar la respuesta, Gaspar, porque pues menciona que ellos utilizan Jira. Sí, un poco también es tema de metodología, cómo soluciona y en qué momento. Yo creo que el tema aquí es, lo antes posible habría que generar un ejercicio estratégico, ¿no? Ya cuando hablamos de 200 proyectos, típicamente pues nos encontramos en ese escenario que mostramos al principio del caos automatizado en Jira. Entonces la recomendación aquí es empezar un ejercicio de alineación estratégica de su portafolio de proyectos lo antes posible. Si esto se hace a inicio de año, bueno, tal vez esto sería un muy buen momento para hacer un ejercicio de consultoría en conjunto con Pink, para que pudieran redefinir su portafolio de proyectos y los mecanismos de trabajo. Sí, ¿vale? Creo que Adelante.
ya cuando llegas a este nivel de este monto de proyectos, pues muchas empresas siguen usando las metodologías ágiles tradicionales, y nosotros lo que recomendamos mucho es lo que mencionó Arturo en alguna parte de su presentación, es la agilidad escalada, ¿no? Hay diferentes metodologías para llevar tantos proyectos, porque pues llega un momento en que si no usas este tipo de metodologías, realmente pierdes el hilo y no sabes las prioridades. Todo esto que ahorita se vio está muy basado en metodologías escaladas, ¿no? Una de ellas que se usa mucho es SAFe, pero bueno, hay otras. Creo que eso podría ser muy bueno. Sí, gracias. Veo que otra pregunta: ¿cuál herramienta de Atlassian se mostró en el webinar? Utilizamos Jira con un add-on reciente que es, bueno, no add-on, una funcional reciente que es el Jira Plans. Utilizamos Jira Product Discovery para hacer la priorización de proyectos con el WSJF, y también mostramos Confluence también con varias de sus nuevas funcionalidades, como los Confluence Boards y Confluence Databases, para hacer este ejercicio estratégico de todo el mapeo de los modelos de análisis de negocio. Hay otra pregunta acá. Este es muy interesante. ¿Cómo aportarían herramientas de inteligencia artificial a este tipo de soluciones? Híjole, yo creo que necesitaríamos un par de webinars más para atender ese tema, pero sí, o sea, por supuesto que en varios puntos de este mapeo estratégico, en varios puntos de la priorización, en varios puntos del control y de la ejecución, podemos utilizar inteligencia artificial para resolver estos temas. Yo creo que ni siquiera me arriesgo a empezar a dar respuestas en este momento, porque es tan amplio que nos podríamos aventar aquí un par de horas discutiendo, ¿no, Arturo? Así es, sí, definitivamente hay muchísimo en donde la inteligencia artificial puede ayudarnos en estos ejercicios. Y la última pregunta que veo es: ¿qué rol o roles deberían gestionar estas ocho fases que mencionaste en el caso de uso? Ok, bueno, buscando una respuesta muy sencilla, los 3 roles básicos que recomiendan todos los marcos de referencia de gestión de proyectos. Voy a hablar 4. Desde la perspectiva de gestión de proyectos cascada, obviamente es el Project Manager. Y desde la perspectiva del enfoque ágil, el Scrum Master, el Product Owner. Evidentemente en los equipos de proyecto se requeriría un rol de Product Owner, que es un rol que generalmente no existe, aunque muchas organizaciones hoy lo están desarrollando bastante bien. Y hay un rol que a veces lo puede llevar a cabo una persona interna, a veces es conveniente recurrir a alguien experto, como yo lo digo de manera coloquial, hay que recurrir a ese hombre alto, blanco, barbado y de ojos azules. Que no somos ni tú ni yo, ¿verdad? Exactamente. No somos ni tú ni yo. Exactamente. Un coach ágil, cuando no se tiene ese tipo de rol en la organización, ayuda muchísimo. Y agregaría un rol fundamental que creo que ese es uno de los diferenciadores de Pink Elephant, que es el coach de cultura. El cambio de hábitos en esta forma de trabajo es fundamental. El cambio en la manera de liderar a los diferentes equipos y a la organización es un cambio bastante fuerte, y ese rol del coach de cultura o de transformación cultural es fundamental. Creo que esos serían los roles en principio, los mínimos que deberían de encargarse de estas 8 fases. Gracias, Arturo. Y la última pregunta que veo aquí de Cookie Sosa es: si el cliente ya tiene
Jira, si es un cliente que tiene Jira, esto representaría un módulo adicional que deba adquirir el cliente. Depende del nivel de suscripción de Jira. A partir de Jira Premium ya está incluido el módulo de Plans, que fue el último que mostramos. Confluence también, a partir de la versión Premium, tiene los whiteboards y los databases, que son las funcionalidades que se mostraron en el webinar. Y por último está Jira Product Discovery, que es con el que se hace la priorización, con estos ejercicios visuales de mapeo de esfuerzo, impacto, etcétera. Ese sí es un producto adicional, Jira Product Discovery. Vale, no veo más preguntas, equipo, Arturo, José, No, creo que estamos yo listos tampoco. para terminar la sesión. Pues Gracias a excelente, todos. pues muchísimas gracias a todos. El webinar va a estar grabado, lo haremos público a través de las instancias de marketing de Pink Elephant y Atlassian. Ha generado mucho interés, me parece que cumplimos con la expectativa. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Gaspar, por esta explicación tan sencilla y tan visual, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este webinar. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.